Un saludo a todos nuestros hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan, donde nos reunimos alrededor de la palabra del Señor para compartir, para aprender, para crecer, para madurar, para también creerle al Señor porque necesitamos de su ayuda, de su rescate, de su sanidad. Bueno, en fin, para poder vivir la vida de la mejor manera posible, dependemos de nuestro Dios. Como dice la palabra, mas el justo vivirá por la fe. Gracias por cada uno de ustedes que se está reportando en sintonía cada miércoles, cada domingo, cada vez que tenemos una oportunidad a través de estos medios. Pero recuerde que es importante que pueda congregarse en alguna de nuestras sedes porque a través de esta manera que le agradecemos a Dios el poder tenerle, me pueden ver a mí, pero yo no le puedo ver a ustedes. Me pueden ver a mí, pero no pueden ver a los demás. Así que un saludo a todos. Quiero también saludar a aquellos que están por allá en esa región de Santa Rosa de Osos, Yarumal. Allí, bueno, hay unos sectores donde hay personas que se están comunicando con nosotros, que han sido bautizados, que han reconocido al Señor. Así que un saludo a todas las familias que se reúnen en estos sitios, en otros lugares como el Chocó, en lugares en Cundinamarca, en fin. Quisiera nombrarlos a cada uno de ustedes, pero ahí están. Gracias por ser parte de la familia de Dios. Dios nos bendice y por ese apoyo que podamos ayudar a nuestros misioneros. Y a propósito de ello, además de las necesidades normales que tenemos todos, queremos interceder hoy por un país apreciado, es una isla pequeña, Taiwán. Pues hubo un terremoto, algunos reportan 7.5 grados o 7.7 en la escala de Richter. Esto es un movimiento telúrico bastante fuerte. Oremos para que Dios guarde, para que Dios proteja. Allí hay creyentes, iglesias cristianas como la nuestra, y queremos unirnos en un clamor a interceder para que la obra de Dios continúe. Fíjese qué hermoso es que podamos orar por distintos países, distintas tribus, lenguas y naciones. Esa es la característica que hace que la iglesia de Dios sea tan hermosa y tan bella. Representa el amor de Dios para toda la humanidad y ya manifestado, concretado en iglesias que se reúnen o nos reunimos para adorar el nombre de nuestro Dios. Padre Santo, te agradecemos por cada creyente, te agradecemos por aquellos que están empezando a congregarse con nosotros o a estudiar la palabra o lo están haciendo en alguna iglesia, Señor, que tengan la oportunidad de crecer y madurar en la fe. Gracias, oh Dios, porque has sido bueno con nosotros y como lo has sido con nosotros, queremos que esa bondad pueda llegar a otras naciones y pueblos. Así como nos sanas, y por eso oramos hoy por los enfermos, así como nos das sabiduría para administrar nuestros recursos económicamente, Señor, y aún haces milagros, Señor, queremos pedir por ellos. Así como sanas nuestras emociones, nos restauras espiritualmente, Señor, por lo cual pedimos y agradecemos, Señor, también queremos que otras naciones, otros pueblos y aquellos no alcanzados tengan ese mismo privilegio, esa misma bendición. Clamamos y pedimos allí por Taiwán específicamente, Señor. Oramos por todos nuestros obreros transculturales que se encuentran en todas las zonas donde tú les has llamado, donde la necesidad apremia, pero también está la iglesia. Y gracias por cada creyente que apoya en oración, yendo, enviando o aún económicamente para que podamos sustentar a nuestros obreros que están en estos lugares. Que todo sea para tu honra y gloria y bendición de muchos. Con el agradecimiento clamamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor, a un libro precioso que estamos estudiando y que nos empieza a mostrar bastantes temas que son importantes para la madurez de nuestra vida cristiana. Y son historias de la Biblia que sencillamente nos muestra cómo es el hombre, cómo somos los seres humanos y cómo Dios puede intervenir. Éxodo 6:25. Dice de la siguiente manera: Eleazar, hijo de Aarón, se casó con una de las hijas de Futiel, y ella dio a luz a su hijo Finehés. Esos son los antepasados de las familias levitas, registrados según sus clanes. El Aarón y el Moisés mencionados en la lista anterior son a quienes el Señor dijo: saquen al pueblo de Israel de la tierra de Egipto como a un ejército. Moisés y Aarón fueron los que hablaron con el faraón, rey de Egipto, acerca de sacar de Egipto al pueblo de Israel. Cuando el Señor habló con Moisés en la tierra de Egipto, le dijo:
Yo soy el Señor. Dile al faraón, rey de Egipto, todo lo que te digo. Pero Moisés discutió con el Señor argumentando, no puedo hacerlo, soy tan torpe para hablar. ¿Por qué debe escucharme el faraón? Vamos al capítulo 7. Entonces el Señor le dijo a Moisés, presta mucha atención a lo que voy a decir. Yo haré que para el faraón parezcas como Dios y tu hermano Aarón será tu profeta. Dile a Aarón todo lo que yo te mande y Aarón deberá ordenarle al faraón que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. Sin embargo, haré que el corazón del faraón se ponga terco para poder multiplicar mis señales milagrosas y mis maravillas en la tierra de Egipto. Aún así, el faraón se negará a escucharte, por eso alzaré mi puño contra Egipto. Luego rescataré a mis ejércitos, a mi pueblo los israelitas, de la tierra de Egipto con grandes actos de juicio. Cuando levante mi mano poderosa y saque a los israelitas, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les mandó. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando presentaron sus demandas ante el faraón. Padre, es tu palabra que con suma urgencia la necesitamos. La recibimos y queremos caminar en ella. Para nosotros, para nuestras familias, la futura generación y tantos que están necesitados. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, aquí vamos a tratar de entender un poquitico en este pasaje cómo Dios está recordándonos siempre su propósito. De hecho, en los capítulos anteriores de Éxodo ya sabíamos que el Señor había llamado a Moisés, allí cuando aparece la zarza, pero además le había dicho, tú vas a hablar con Faraón, y el Señor mismo le había indicado la manera en que lo debía hacer. Aquí empieza ya a sucederse los hechos que precisamente el Señor estaba anticipando. Pero hay unos detalles que son importantes que para nosotros son significativos, puesto que Dios tiene un solo propósito con toda la raza humana. De hecho, aquí aparece que Dios quiere mostrarle su poder a los egipcios. Y cuando pensamos en las plagas que próximamente estudiaremos, decimos, pero es que Dios acaso solo quería a Israel y odiaba a los egipcios. Aquí claramente muestra que Dios quería también revelarse a los egipcios, pero lo hizo de una manera distinta con Israel. Y de hecho, si vamos a notar, todos los pueblos que están descritos en la Biblia y aún los pueblos hoy han padecido, han sufrido, sin excepción, ni siquiera el pueblo de Israel. Por eso no podemos hablar de Israel como un pueblo preferido. Fue un pueblo escogido con un propósito, pero Dios, y en toda la palabra del Señor nos dice Él, que Él ha escogido a cada pueblo y tiene un propósito con cada pueblo. Pero notemos algunas cosas. Por ejemplo, la importancia de las familias y los clanes. En Apocalipsis, capítulo 7, versículo 4 dice, y oí el número de los que fueron marcados con el sello de Dios. Fueron sellados 144,000 de todas las tribus de Israel. Aquí aparece después, estamos hablando de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Aparece desde el principio entonces en Éxodo que Dios empieza a estar interesado por las familias, por cada grupo familiar, por las tribus, y cómo todos ellos juegan un papel importante en su plan. Pues ahora, cuando pensamos en Apocalipsis, estamos hablando de la última parte, todavía el pueblo de Israel está presente. Y como decíamos, no quiere decir esto que Dios prefiera a Israel por encima de los demás, porque precisamente más adelante en Apocalipsis, el mismo capítulo 7, pero el versículo 9 al 10 nos dice, después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero, vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras, y gritaban con gran estruendo, la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Uno de los temas que voy a estar compartiendo con ustedes es precisamente por qué algunos tratan de encontrar en la Biblia contradicciones. Pues hay aparentes discrepancias, pero esas discrepancias están más en el interés del ser humano de no entender las cosas de Dios o de entenderlas a su manera caprichosa. Pues de hecho, repito una vez más, no podemos interpretar que Israel es el pueblo preferido. Es distinto escogido a preferido. Porque no está buscando Dios solamente salvar a una nación y ponerla por encima de las demás para que todas las demás sufran.
porque precisamente en el mismo capítulo, ya en Apocalipsis, escatológico, tiempo futuro, nos está hablando de una cifra donde hay una representación, para el caso, no lo vamos a explicar hoy, del 144,000 de cierta época del pueblo de Israel, y nombra, no lo leímos acá, pero nombra una a una de las tribus y de cada uno un grupo específico de 12,000 y así sucesivamente. Pero inmediatamente después habla que hay un grupo especial de toda tribu y lengua y nación que está diciendo algo muy importante. La salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Entonces ahora aquí aparece un pueblo mucho más grande donde no solamente está el pueblo de Israel. Esto lo encontramos desde Éxodo hasta Apocalipsis. Es importante para Dios lo que va a pasar con la familia que viene, con la futura generación, con tu descendencia, mi descendencia. Dios los quiere bendecir. Pero además encontramos el impacto de una familia-nación organizada y con un propósito. Cuando pensamos en el impacto que para Dios significa y en la realidad nuestra, lo que puede suceder con una familia que crece, que se organiza y empieza a tener unas facultades o unas características que les hace ser uno solo. Es el propósito de Dios. Entonces, ¿por qué aparecen en la Biblia, por ejemplo, libros como el de Números? Aquí estamos hablando, no lo leímos todo, pero aparece una descripción de las tribus de Israel, aparecen cuántos eran y los clanes y todo esto. ¿Por qué es tan importante esto para Dios? Pues Dios siempre ha buscado que las familias estén unidas, cosa que hoy no está sucediendo y lo tenemos que decir de manera triste. Las familias se dividen y pierden fuerza, y se pierde fuerza, y entonces la economía, la parte emocional, la seguridad, bueno, tantas cosas. Cada cual quiere agarrar su camino e independizarse. Ojo, cada ser humano es independiente y tiene una voluntad. Dios no se opone a eso. Pero debe haber una capacidad de mantener un vínculo con la familia. Es tan importante en todos los aspectos, espiritual porque es el diseño de Dios, emocional porque lo necesitamos, y aún de manera práctica para podernos ayudar en muchos aspectos. Entonces, Dios desea que las familias estén unidas y que se mantengan unidas, que puedan tener dirección juntas, no para obligarlos a todos, sino para que tengan una claridad en una perspectiva más amplia de personas que como nadie más les va a querer porque son los de su familia. Pero también obedecer juntos, y eso se aprende en la niñez. No quiere decir que todos tienen que hacer lo mismo, pero cuando aprendemos a obedecer juntos vamos a aprender a trabajar en una sociedad, siendo muy responsables, a conservar un trabajo de manera adecuada, porque en un trabajo hay que hacer lo que se nos pide. Entonces hay que aprender, cuando obedecemos juntos debe haber una coordinación, y eso nos hace altamente productivos. Las sociedades que mantienen un vínculo, en la historia lo ha demostrado, pues se vuelven fuertes. Caminar juntos. Bueno, estar juntos a veces nos toca, pero caminar juntos indica que no nos salimos del propósito y del camino que Dios nos ha trazado. Pero lo más importante, y es aquí una característica precisamente que está muy específica en el libro de Éxodo. Dios le dijo a Moisés y a Aarón, bueno, ustedes tienen el propósito de sacar a la nación mía, mi pueblo, sacarlo de Egipto. Y le van a decir a este faraón que tienen que adorar juntos. Es tan importante que en nuestros hogares y en nuestras casas se mantenga esa bonita y hermosa costumbre de reconocer juntos a nuestro Dios. Pero hay otra característica que la vamos a encontrar en otras partes de la Biblia. Eclesiastés 4:9 al 12 nos enseña. Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente, pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Ante la inseguridad y la aparente imposibilidad de Moisés para cumplir con el propósito que Dios le había dado,
Pues Dios le da una solución práctica, le dice, mira, ahí está tu hermano Aarón, y este rey Faraón te verá como un Dios. Ahora, ¿por qué de esa manera? No está diciendo que Moisés era Dios, sino que cuando estamos caminando con Dios, la gente en algún punto va a reconocer que tenemos el respaldo divino. No nos hace dioses, pero para ellos proporcionalmente estamos con capacidad de decisión, de tomar los caminos más ajustados, de poder prever cosas que aún son difíciles de notar en el futuro. Pero Dios, que lo conoce todo, nos empieza a orientar. Entonces, además, le dice, bueno, te va a ver a ti Moisés como un Dios, pero a tu hermano como un profeta. Y aquí aparece una dupla. Cuán importante es que aprendamos a trabajar en equipo. Tristemente es una costumbre que se ha perdido en el tiempo y ojalá que todos podamos rescatar, trabajar en equipo. ¿Cómo estamos alimentando nuestras casas, nuestros hijos? ¿Cómo funcionamos nosotros como creyentes cuando estamos en un trabajo, cuando estamos en la universidad estudiando en un trabajo de equipo, en proyectos de investigación? Hay que notar que precisamente los países más avanzados del mundo, que son aquellos países que tienen que ver con el norte de Europa, bueno, más específicamente lo que es Noruega, Finlandia, aún Inglaterra, por ahí estos países que decidieron de alguna manera adoptar el protestantismo, y no por el protestantismo como movimiento, sino lo que hizo que el protestantismo fuera diferente, y es que se preocupaban mucho por seguir las escrituras. La palabra de Dios nos empieza a dirigir para pensar diferente. Estos pueblos tienen esa característica, son muy fuertes, muy sólidos, la sociedad civil es muy importante y aprenden a trabajar en equipo donde todos caminan juntos. Esa es una herencia que viene de la Biblia y que está para cualquier cultura como la nuestra. ¿Por qué no le enseñamos eso a nuestras familias? A que sean fuertes, a que caminen juntas, a que trabajen en equipo, pero lo más importante, a que adoremos juntos, caminemos juntos, reconociendo a Dios como el que nos guía y nos orienta. Y precisamente concluyo con esta enseñanza cuando dice que se le mostrará al faraón al que se opone. Todos los que se opongan, no hay que destruirlos, no hay que acabar con ellos, al contrario, es simplemente mostrar las bondades de Dios cuando caminamos juntos con el Señor. Dios cumple su propósito para que ellos entiendan lo que precisamente Dios quería hacer entender a su pueblo. Dice literalmente, para que los egipcios sepan que yo soy Dios, cosa que quería con Israel. Padre que estás en los cielos, de esto se trata todo. Tú quieres que nuestras familias, nuestros amigos, nuestros familiares, los que están a nuestro alrededor, todos puedan reconocer tu gracia y tu bondad. El pueblo de Egipto tuvo que pagar un precio para entender eso. Pero Israel también, Señor. Cada pueblo, cada nación, porque somos testarudos. Nosotros mismos los creyentes hemos tenido que pasar por ciertas circunstancias para reconocer la necesidad de un Dios. Si hay amigos, amigas que nos están viendo en este momento y escuchando y a veces no quieren reconocer, oh Dios, yo te pido que tengas misericordia, pero que de alguna manera puedan comprender y entender que tú eres un Dios grande y maravilloso. A veces cuando pasan cosas que son difíciles para nosotros, no alcanzamos a comprender que muchas de estas que suceden nos ayudan a reflexionar, a pensar y a encontrarnos contigo. Glorifícate, Señor, para que muchos te puedan conocer y que nosotros nunca nos apartemos de lo que tú deseas. Caminar juntos, obedeciéndote, adorando juntos, reconociendo que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, quien nos levanta, nos rescata, nos bendice y puede ayudarnos para que nuestro futuro y el de los nuestros esté seguro en ti. En Cristo Jesús lo pedimos y lo creemos, oh Dios. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe y nos encontraremos en una nueva ocasión.